Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes. Todos somos profesores del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de género. Yesid, Valentina, hace algunos días hablamos sobre la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un episodio muy interesante donde hablamos sobre el procesamiento penal del homicidio, la violencia de género, la corrupción, entre otros temas. Lo traigo a colación no solo para invitar a nuestros oyentes a escucharlo, sino para recordar que dejamos un tema sobre la mesa, que fue el rol de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestra propia jurisprudencia. Eso es lo que ha motivado la selección del tema para el episodio de hoy. Así es, Yesid y Camilo. La Corte Interamericana es un tribunal regional de derechos humanos establecido tras la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, un tratado internacional que en particular Colombia ratificó en el año 1973. Y desde hace más de 40 años esta institución ha cumplido con la función de declarar la responsabilidad internacional de los estados americanos y de interpretar la Convención Americana y otros tratados sobre derechos humanos que se han emitido en el marco del sistema interamericano. Se encuentra en San José de Costa Rica y cuenta con 7 magistrados de distintos países de la región. La jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene una gran importancia en materia penal y procesal penal. La Corte determina el alcance y contenido de las obligaciones del Estado colombiano en materia de derechos humanos, dentro de las cuales se encuentran todas las relacionadas con la investigación y prevención del delito, así como con las garantías de los procesados y de las personas privadas de la libertad. En este sentido, su jurisprudencia es prolífica en casos que analizan el conflicto armado colombiano y nuestros sistemas de investigación y enjuiciamiento. Para mencionar solo un ejemplo, una de las modificaciones legislativas más relevantes a la figura de la detención preventiva, que permitió retirar a Colombia del listado de países en los que más se abusaba de esa figura, se hizo siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana. En efecto, estas decisiones son clave en lo que refiere a la determinación de responsabilidad internacional del Estado, pero también tiene implicaciones a nivel interno. Como lo ha entendido la Corte Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es instrumento de interpretación de la Convención, que a su vez hace parte del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Carta. Es decir, tiene rango superior. Podemos discutir ampliamente sobre el valor de la jurisprudencia de la Corte, que desde su sentencia Almonacid Arellano contra Chile del año 2006 y hasta la fecha ha consolidado una doctrina denominada control de convencionalidad, según la cual las autoridades del nivel interno se encuentran obligadas a aplicar no solo la Convención, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y esto en Colombia en particular ha suscitado grandes debates por posibles conflictos que suponga la Convención y la interpretación que hace la Corte de ella con nuestra Constitución y las interpretaciones que hace la Corte Constitucional. Por ejemplo, este es un asunto que, aunque parezca de rango relacionado con temáticas constitucionales, tiene profundas implicaciones en materia penal y sancionatoria, como lo vimos con el tema de la reforma de la Procuraduría y a sus facultades sancionatorias en relación con funcionarios de elección popular. Estoy de acuerdo con Valentina y Camilo en cuanto que hay un debate interesante en materia de fuentes del que es importante hablar. Pero incluso si discrepáramos sobre ese aspecto puntual, lo que me parece indiscutible es la necesidad de estudiar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Desde luego, hoy no podremos abarcar todos los temas que ese análisis invita, provoca, razón por la cual hemos decidido centrarnos en uno de los temas que más interés despierta entre nuestros oyentes, el de género. Para eso hemos invitado a Astrid Orjuela, magíster en estudios de género de la Universidad Nacional y magíster en Gobierno, Política y Seguridad Internacional de la Universidad de Bristol y actualmente abogada de la Corte Interamericana. Bienvenida, Astrid. Buenos días a todos ustedes y es un gusto estar aquí acompañándolos hoy. Muchas gracias, Astrid. Empecemos por hablar de tu postura sobre la importancia de la Corte Interamericana para Colombia y en particular de la referencia y la influencia de esa jurisprudencia en nuestro ámbito. Pues yo empezaría retomando algunas de las palabras de Valentina, la idea de que es un tribunal regional de derechos humanos para hablar de la importancia de la Corte, es que la Corte
es el tercer Tribunal Regional de Derechos Humanos junto con la Corte Africana y el Tribunal Europeo, y eso lo ubica en el ámbito internacional como una corte regional que está emitiendo decisiones que van a ser trascendentales para, en este caso, las Américas. Y la importancia, bueno, esto ya la importancia regional. Ahora, en lo que responde a Colombia, como ustedes indicaban, pues Colombia, en la medida en que ratificó la Convención Americana, reconoció la competencia contenciosa de la Corte, porque aquí habría que hacer como una primera distinción. Hay estados que han ratificado la Convención Americana sin reconocer la competencia contenciosa de la Corte. Colombia le otorgó a la Corte la posibilidad de que conozca casos contra el Estado colombiano, y al otorgarle esto, pues Colombia está reconociendo que la Corte puede adoptar decisiones en las que establezca su responsabilidad internacional por la violación de derechos humanos, como lo ha hecho en casos emblemáticos, en casos de graves violaciones a derechos humanos, recientemente en los casos de la Corporación Colectiva de Abogados, el caso de la UP, el caso de Ginette Bedoya, etcétera. Podríamos aquí traer como muchos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa con las decisiones de la Corte y por qué son importantes en el orden interno? Porque al haber reconocido la competencia de la Corte, el Estado se obliga a cumplir sus fallos. Sus fallos tienen dos partes, como todos, su parte emotiva y su parte resolutiva, y una parte emotiva que es una parte integral de los fallos de la Corte, que es la que contiene los estándares en los que la Corte interpreta las obligaciones de derechos humanos de los estados. Entonces, de allí este compromiso de los estados al ratificar la convención, al reconocer la competencia y al obligarse a cumplir con las decisiones de la Corte, pues viene como esa importancia de la jurisprudencia del tribunal, que le da órdenes concretas al Estado, tanto al adoptar tanto en el resolutivo en el que le dice usted violó o no violó un derecho y usted tiene que hacer esto o esto para reparar esa violación, como en la parte emotiva y en el razonamiento de la sentencia, en el que dice, bueno, los estándares que entiendo que son aplicables al caso concreto son estos. Desde el punto de vista penal, especialmente desde el punto de vista de género, ¿qué te gustaría resaltar de la Corte? ¿Qué aspectos, qué luces nos ha dado la Corte sobre este punto tan importante en materia de derecho penal y aplicación de justicia? Yo creo que en materia penal, la Corte, en la medida en que establece estos estándares vinculantes en el texto de sus decisiones y que conoce casos por violaciones a derechos humanos, pues lo que ha hecho es establecer estándares vinculantes en materia de debido proceso. Ustedes ahora lo mencionaron al principio, estándares que tienen que ver con cómo debe ser la investigación, cómo debe ser el juzgamiento y cómo debe ser la eventual sanción de violaciones, cómo debe ser la búsqueda de la verdad, la lucha contra la impunidad, la obligación, y aquí muy importante, lo mencionaban ustedes también hace un momento, al momento de emitir reparaciones, la Corte dice, bueno, una de las reparaciones más importantes que suele ordenar la Corte y que toca en materia penal está relacionada con la obligación de adecuar las legislaciones. Entonces la Corte dice, ok, esto pasó en la investigación y no se debió hacer así, se debería hacer mejor. Esto pasó en el juzgamiento y no debería ser así. Pero claro, todo esto se hizo al amparo usualmente de normatividad que permitió, facilitó o llevó a que esto ocurriera. Entonces la Corte suele ordenar como garantías de no repetición la adecuación de la normatividad, en algunos casos de la normatividad penal. Y, por ejemplo, en temas relacionados con detención preventiva, lo ha hecho recientemente en el caso mexicano, y acá yo además destacaría que muchas directrices de la Fiscalía General de la Nación retoman estos estándares para luego pues llevarlos a los fiscales y decirles como, bueno, recuerden ya ustedes en el caso concreto que estos estándares fijados a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos son los que ustedes deben tener en cuenta en el día a día. Y esto como en materia penal. Ahora, en materia de género, y acá creo que me puedo extender un poco más, me siento con más confianza para hablar de temas de género. La Corte ha sido, creo yo, muy importante para contribuir a visibilizar la perspectiva de género que debe haber en las investigaciones y para contribuir a
a decir qué es aplicar una perspectiva de género en la investigación. Y esto es a partir del reconocimiento de que la investigación de conductas que tienen impactos diferenciados en las mujeres debe ser diferente, o de que hay que poner como los ojos o ponerle atención a ciertas conductas que tienen impactos en los derechos de las mujeres y que históricamente eran invisibilizadas. Y a mí acá me gusta utilizar un ejemplo de la misma jurisprudencia de la Corte. La Corte, en su jurisprudencia de los primeros años, le presentaban casos en los que de los hechos se evidenciaban claramente la comisión de posibles violaciones a los derechos de las mujeres o de delitos que involucraban violaciones a los derechos de las mujeres, y la Corte pasaba por alto de esto. Entonces hay casos de la década de los 90 en que se habla, o sea, hay un caso que a mí me parece un buen ejemplo para esto, que es el caso Caballero Delgado y Santana, en el que trata de la desaparición de 2 personas que los testimonios dicen las detuvieron, las llevaban detenidas, y los testimonios dicen y la mujer iba desnuda. Y la Corte dice, bueno, sí, aquí hubo una detención y aquí hubo una desaparición forzada. Y nunca dicen, no hace ningún análisis sobre el hecho de que el hombre no estaba desnudo y la mujer sí estaba desnuda, y esto pareciera irrelevante. Entonces, esto en unas primeras sentencias. Luego la Corte misma empieza, y yo creo que esto responde como a la visibilización de estos temas en general en la agenda jurídica, política, etcétera. La Corte empieza a poner atención a estos temas, y casi que una decisión de ese tipo en la que se ignora un detalle como ese, hoy en día no sería posible, y no sería posible gracias a esa jurisprudencia en la que la Corte ha ido diciendo, bueno, hay que ponerle atención a esto, y este tipo de detalles no son menores, sino que nos deberían indicar que debemos aplicar una perspectiva de género. Astrid, yo creo que eso ya nos acerca mucho a la materia central de este programa, pero antes creo que quizás para claridad de nuestros oyentes sería importante distinguir, si es que hay alguna distinción, o aclarar que no existe tal distinción, entre los efectos que tiene para Colombia decisiones que han sido emitidas en su contra versus decisiones que han sido emitidas para otros estados. Tú ahora mencionabas el caso de México, y creo que cuando conversemos sobre las decisiones más recientes de la Corte en materia de género, vamos a hablar de casos de México. ¿Qué pasa con esas decisiones? Porque tú decías, tenemos la parte emotiva, la parte resolutiva. Esa parte emotiva parece influenciar, parece tener implicaciones en cómo se aplican las obligaciones en el orden interno de todos los estados de la región, pero ¿cuál es el razonamiento detrás de eso, si es que lo hay? ¿Y cuál sería entonces la distinción en los casos donde hay una condena en contra del Estado? Bueno, yo creo que acá lo que habría que distinguir es que cuando se trata de un caso contra el Estado colombiano, entonces, bueno, las sentencias tienen su parte, como decías, motiva y resolutiva. Cuando se trata de un caso contra el Estado colombiano, pues el Estado colombiano claramente está obligado por el contenido íntegro de la sentencia, pero esta parte resolutiva impone unas obligaciones específicas. Se declara la violación de X derechos, pero además se le dice al Estado, usted debe, debido a la violación de estos derechos, usted, Estado colombiano, debe hacer 1, 2, 3, y en general referido a las medidas de reparación. Entonces debe En materia penal, esto es especialmente relevante, usualmente cuando los casos involucran violaciones al debido proceso, involucran investigaciones, problemas en la investigación. El primer resolutivo es: se deben tomar medidas en materia de investigación, o sea, eventual sanción de los responsables. Y aquí también haría un pequeño paréntesis solo para recordar: la Corte, en tanto Tribunal Internacional de Derechos Humanos, atribuye responsabilidad al Estado. Y en materia penal, pues atribuye responsabilidad al Estado por lo que hizo o dejó de hacer en la investigación. La Corte no atribuye responsabilidad penal individual. Entonces, esta primera obligación de investigación es una orden para el Estado. Usted tiene que resolver los problemas que hubo en la investigación y eventualmente proceder al juzgamiento y a la sanción de los responsables. Y luego otra serie de medidas de reparación, de rehabilitación, de las indemnizaciones. Entonces esas son órdenes concretas que se le dan al Estado y que el Estado debe cumplir en el marco de la sentencia. Pero la sentencia es el texto íntegro, y la Convención Americana dice que las sentencias
que las sentencias están comprendidas no solo por el resolutivo, sino que es parte integral del fallo el razonamiento que hacen los jueces. Entonces, claramente yo diría que es especialmente relevante ese razonamiento que hacen los jueces para llegar a esa conclusión de violación o no violación de derechos y para llegar a esa conclusión de reparaciones en un caso que compromete al Estado colombiano, pero también en la medida en que el Estado colombiano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que la Corte es quien interpreta el contenido y el alcance de la Convención Americana, los estados todos están obligados por esa parte emotiva de las decisiones en las que la Corte está interpretando el alcance de la Convención, sean o no, o estén o no obligados por el resolutivo en el caso concreto, sea o no un caso referido al propio Estado, porque se trata de estándares sobre la Convención Americana, que es un tratado del que se le reconoció competencia. Ahora, y esto está íntimamente ligado con la idea del control de convencionalidad. El control de convencionalidad, que hay muchas formas de hacer control de convencionalidad, también lo ha dicho la Corte. El control de convencionalidad, pues, debería basarse no solamente en las decisiones sobre el caso colombiano, sino en las decisiones en general que toma la Corte. Y con esto cerraría. Yo creo que un buen ejemplo, creo que en Costa Rica es un buen ejemplo de países donde toman mucho menos sentencias sobre Costa Rica en el sistema, pero entonces son muy juiciosos de ver qué son los estándares en otras sentencias de otros casos para ver cómo su legislación debería estar como alineada a responder a los mandatos derivados de la Convención. Astrid, hemos escogido algunos casos que es difícil, pues con la cantidad de jurisprudencia de la Corte, decir cuáles son más importantes que otros. Realmente es muy difícil, casi imposible, pero hemos escogido casi que arbitrariamente casos que consideramos que pueden ser muy interesantes para nuestros oyentes, uno por año a partir del 2023, y queríamos comenzar en el 2025 con García Andrade versus México, que ya Valentina mencionaba que íbamos a hablar de México, que es el caso de una madre buscadora, Norma Esther Andrade, que fue perseguida por años por buscar justicia y verdad por el feminicidio de su hija, de Lili Alejandra. Aquí la Corte tomó una perspectiva de género muy interesante y pues habló además y definió el concepto de tortura sexual. ¿Qué nos podrías decir de este caso? Bueno, yo creo que esta es una sentencia muy importante de las sentencias recientes de la Corte. Y creo que su importancia radica en varios aspectos. Uno primero es que algunas personas han entendido que esta es de alguna forma Campo Algodonero 2 o la actualización de Campo Algodonero, porque es un caso que ocurrió en el mismo contexto de Campo Algodonero. Y creo que para los estudiosos del sistema interamericano y en general, cuando uno habla de perspectiva de género y sistema interamericano, Campo Algodonero es una sentencia de esto. Entonces, un primer aspecto es lo interesante que pues entender que con esto se revisita de alguna forma esa jurisprudencia y además de revisitar esa jurisprudencia, pues si se quiere, se actualiza a la luz de los estándares o se actualiza conforme a la jurisprudencia actual de la Corte. Entonces, como Campo Algodonero, este es un caso que ocurre en Ciudad Juárez, en un contexto de violencia contra las mujeres jóvenes que trabajan en maquilas. Es un caso de una joven de 17 años que desaparece, que hay información sobre las posibles condiciones en las que habría desaparecido, que le habrían subido a un carro, etcétera. Y la mamá va a la policía y ocurre lo que ocurría en Ciudad Juárez en esa época y que ocurre, yo creo que en nuestra región, esperaría que cada vez menos, y es que a la mamá le dicen seguramente se fue con el novio, seguramente está con los amigos y tiene que esperar un buen rato. Y entonces acá creo que uno de los aspectos más importantes de esta sentencia es que la Corte dice que la noticia de la desaparición o del secuestro de una mujer, independiente del contexto, y esto es una diferencia con Campo Algodonero. En Campo Algodonero dicen, es que había un contexto de violencia contra las mujeres, entonces en este contexto de violencia contra las mujeres usted tiene que poner atención. Aquí dicen, independiente del contexto, no se necesita un contexto de mucha violencia contra las mujeres, pero la noticia de la desaparición de una mujer activa el deber de debida diligencia reforzada en la investigación.
Entonces, aquí hay un primer cambio que actualiza de alguna forma Campo Algodonero y como también yo creo que esto responde a una pregunta que a veces las personas se hacen y es como, bueno, ¿y cuándo hay que aplicar debida diligencia reforzada? ¿O qué es cuándo hay que aplicar perspectiva de género? Sí, o sea, la Corte da un ejemplo. Con la noticia de la desaparición de una mujer o con la noticia del secuestro de una mujer, independiente de lo que esté pasando alrededor, se debe empezar una investigación y se debe aplicar un deber de debida diligencia reforzada. Eso por un lado. Y por otro lado, a propósito de la pregunta de Camilo, también yo destacaría que esta sentencia también retoma algo del que ha venido hablando la Corte en sentencias recientes, y es luego el rol de las madres y el rol de las mujeres buscadoras. Entonces, por un lado está como todo el tema de la perspectiva de género en la investigación y la activación de este deber de debida diligencia, no importa el contexto, y por el otro lado está el reconocimiento de la Corte de ese rol que toman usualmente las mamás al buscar a sus hijos e hijas desaparecidos, lo que implica enfrentarse al sistema de administración de justicia. Son personas que muchas veces no tienen los recursos y se enfrentan al sistema de administración de justicia para buscar a sus hijos e hijas. Entonces la Corte ya recientemente ha adoptado esta idea de las mujeres o las madres buscadoras y ha reconocido ese rol en su jurisprudencia, que esto a mi juicio también es una gran forma, pues una forma de visibilizar el impacto desproporcionado que tienen las violencias en las vidas de las mujeres. Puede que no de la mujer directamente agraviada en este caso por el hecho de violencia, sino pues la mujer que igual tiene un agravio, pero que uno podría decir indirecto en este caso. Y por último, pues también para destacar, acá está el tema de la tortura sexual. La Corte dice, aquí hubo violencia sexual. Esta mujer fue víctima de violencia sexual, fue víctima de violencia sexual, de violación, pero califica esta violencia sexual como una forma de tortura porque encuentra que se reunieron los elementos necesarios para poder calificar esto como tortura. Bueno, las varias referencias que ha hecho ahora Astrid a Campo Algodonero son casi una invitación para hablar de ese tema, porque es un caso pues, que fue muy icónico y tuvo muchísimo, ya sigue teniendo mucha trascendencia a nivel internacional. Pero vamos a cambiar de país y de contexto. Y vamos, como dijo Camilo, a otro año, 2024, para hablar de Carrión versus Nicaragua. Se refiere en términos generales a la falta de investigación de la muerte de Dina Alexandra Carrión, quien se encontraba inmersa en un patrón de violencia doméstica. ¿Qué nos puedes decir, Astrid, sobre la forma como en este caso se manejó la perspectiva de género en la investigación, en lo relacionado específicamente con lo que es el elemento contextual, y sobre la definición de la violencia doméstica por parte de la Corte? Bueno, Carrión tiene una particularidad y es justo que es el primer caso en el que la Corte se enfrenta a la violencia al interior de la familia. Y eso lleva a ver que lo difícil que es analizar casos de violencia cometida al interior de la familia. Carrión es un caso de una mujer que aparece muerta en el patio de su casa y su expareja, de quien se estaba divorciando, dice que se suicidó. Y entonces, para ustedes que son penalistas, pues las circunstancias de este suicidio, ustedes podrían analizarlas mejor que cualquiera, pero esto es un alegado suicidio en el que la mujer supuestamente estaba de rodillas, se pone de rodillas junto a su carro y se dispara en la mitad del pecho. Y su esposo de quien se estaba divorciando, que estaba dentro de la casa, no escucha el disparo y solamente horas más tarde ve su cuerpo tirado en el patio. Y entonces, ¿qué pasa con este caso? Que apenas ocurre, lo primero que hacen las autoridades es pues iniciar una investigación que tiene muchas fallas en la documentación de la escena del crimen y además empezar la investigación por el tipo penal que existía en ese momento en Nicaragua, que era el tipo penal de parricidio. Entonces, este tipo penal era más amplio que padre e hijo, contemplaba que el parricidio era la muerte causada a cualquier miembro de la familia.
Se inicia un proceso penal por el parricidio y dice, no, aquí no hubo parricidio, aquí lo que hubo fue un suicidio. Se contempla la posibilidad de que hubiese una inducción al suicidio o algo por el estilo, pero al final dicen, no, aquí lo que hubo fue un suicidio. Y acá lo que es interesante es que la Corte retoma lo que implica investigar con perspectiva de género y dice, bueno, aquí esta investigación de lo ocurrido pasó por alto todo el contexto de violencia intrafamiliar. Entonces, pues de nuevo, la Corte no atribuye responsabilidad penal individual, entonces pues la Corte no puede analizar si en efecto había calificar lo que ocurría entre ella y su pareja como violencia intrafamiliar o decir, bueno, aquí hubo la responsabilidad penal debía atribuirse de esta forma, pero la Corte sí dice, hay muchos errores o hay muchas falencias en el proceso de investigación que primero empieza con el delito de parricidio, que luego va a algún tipo de inducción al suicidio y que luego termina con la absolución de cualquiera de los responsables. Y estas falencias pasan por visibilizar lo que ocurría en temas de violencia intrafamiliar, y es que antes de la muerte de la señora Carrión hay un contexto, primero en Nicaragua, de violencia intrafamiliar que no es atendida por el Estado adecuadamente. Entonces era muy difícil que una persona víctima de violencia intrafamiliar acudiera a las instancias correspondientes a efectivamente denunciar la situación de violencia intrafamiliar. En este caso no habían denuncias ante entidades estatales de violencia intrafamiliar, pero sí había un proceso de divorcio. Y un proceso de divorcio que estaba teniendo pues ciertas particularidades y especialmente disputas por la custodia del hijo. Y luego otro elemento importante que dice la Corte que no se tuvo en cuenta en la investigación y que es relevante es los antecedentes de violencia narrados por la familia, de violencia al interior de la familia, y la relación de poder que había entre el esposo y la esposa, que en este caso en particular estaba dado por también violencia económica. La señora Carrión trabajaba en la empresa familiar sin recibir un salario, no tenía acceso a la economía, no podía administrar ella parte de la economía familiar. Entonces, todos estos elementos que eran indicativos de la violencia intrafamiliar, que daban cuenta de una relación desigual de poder al interior de la familia, que eran antecedentes relevantes, no fueron tenidos en cuenta, y por el contrario, en la investigación penal fue tenido en cuenta el hecho de que la señora Carrión estaba yendo al psicólogo en el marco de su proceso de divorcio, estaba asistiendo a consultas psicológicas. Entonces la investigación penal terminó yendo hacia decir, claro, ella estaba yendo al psicólogo, seguramente tenía problemas de salud mental, entonces se suicidó, y esto acompañado por el hecho de que la investigación de la escena del crimen fue absolutamente deficiente, la toma de testimonios, toda absolutamente deficiente, y el análisis también de la disposición del cuerpo, cosas como que no se encontró, ella alegadamente se disparó, pero no había sangre en el lugar del disparo, etcétera, etcétera. Hicieron la Corte decir, esta investigación tuvo falencias, y esas falencias se dan debido a que no hubo una investigación con perspectiva de género, porque el Estado está obligado a investigar las posibles connotaciones discriminatorias, está obligado a investigar la relación de poder, el contexto, la disposición del cuerpo, la situación de vulnerabilidad, los antecedentes de violencia. El Estado está obligado a no hacer juicios de valor sobre hechos como asistir a consulta psicológica, etcétera. Entonces, la Corte, a partir de estos hechos, condena al Estado. Y otro aspecto que creo que es bien relevante, que tiene que ver no solo con la violencia intrafamiliar, es que la Corte dice en este caso, bueno, acá no solo se omitieron todos los antecedentes relacionados con la violencia intrafamiliar, sino que el tipo penal de parricidio era un tipo penal muy limitado. Y era un tipo penal que no permitía investigar o no permitía dar cuenta como de todos los elementos alrededor de esta conducta. Y la Corte dice, lo adecuado sería un tipo penal que visibilice las posibles móviles discriminatorios. La Corte encuentra que después de que fue aprobada, de que ocurrieron estos hechos, en Nicaragua fue aprobada una ley que incluye la figura del feminicidio, incluye el tipo penal de feminicidio,
pero al incluir este tipo penal dice que solamente está reservado para las relaciones de pareja. La Corte dice como, bueno, que ya modificaron el tipo penal parricidio, ahora existe feminicidio, pero la Corte dice, pero igual ese tipo penal es limitado porque está restringido a las relaciones de pareja. Y en ese caso, la Corte le ordena a Nicaragua hacer las adecuaciones normativas necesarias para que el tipo penal, para que haya un tipo penal que reconozca o que visibilice esta violencia esta violencia discriminatoria contra las mujeres. Bueno, hemos hablado de casos mexicanos, de este caso nicaragüense, hemos hablado de violencia en un contexto generalizado en contra de jóvenes, hemos hablado sobre violencia intrafamiliar, y eso hace que se acabe el tiempo, pero no queremos dejar a nuestros oyentes sin conocer al menos un abrebocas de por qué tú nos proponías hablar sobre el caso Angulo Lozada contra Bolivia, que se refiere a la falta de investigación de violencia sexual en contra de Brisa Angulo, una niña de 16 años, por parte de un familiar, porque eso toca un tema que ha tenido alguna relevancia en Colombia y es la discusión sobre la despenalización o no del incesto. Entonces, si en 30 segundos pudieras decirnos por qué este caso es clave para quienes estén interesados en ese tema, te agradeceríamos mucho. Bueno, en el caso Angulo Lozada, creo que hay varias cosas muy importantes. Este caso está el tema de lo importante que es que el consentimiento sea parte fundamental del tipo penal de violencia sexual, que no era así en la legislación boliviana de la época. Se exigía uso de la fuerza, violencia, intimidación, pero hay muchas situaciones en las que puede no haber consentimiento sin que haya necesariamente uso de la fuerza física, por ejemplo. Entonces, esto aquí es clave. Y por otro lado, acá la Corte lo que habla es de la importancia de visibilizar. Una de las cosas más importantes en este caso es que habla de la violencia sexual incestuosa y de la importancia de distinguir la violencia sexual incestuosa, entendiendo que además del reproche penal a la violencia sexual, el derecho penal debería poner atención en el hecho de que la violencia sexual que ocurre al interior de las familias tiene impactos diferenciados, atraviesa relaciones de poder diferentes de las relaciones de poder o de las relaciones personales o de cualquier otro tipo que están en las que se enmarca cualquier otro tipo de violencia sexual. Que dice la Corte, este es un tipo de violencia sexual sobre la que se debería poner especial atención por las relaciones de poder que existen allí. Muchas gracias, Astrid, muchas gracias. Fue en efecto una respuesta de 30 segundos, así que fabuloso. Bueno, podríamos seguir conversando sobre muchos temas más, esperamos que eso pueda ocurrir en otra oportunidad, pero por ahora, gracias por acompañarnos, Astrid. Mucho gusto. Yessit y Camilo, como siempre ha sido muy provechoso compartir este espacio con ustedes, hablando en este caso sobre la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de género, y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @DerechoPenalUS. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.